believe I'm running with this plan. Pull me, grab from the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st, oh you like that gossip, like you the one drinking what. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa, el octavo día. Es un día más donde estamos celebrando el día del teleradio escucha, es un día donde celebramos a todas las personas que nos escuchan a través de la vía del radio. Me da mucho gusto darles la bienvenida, como siempre, a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a personas, amistades y familiares que queremos mucho. Y para nosotros es muy interesante hablar de educación, de discapacidad, pero viene muy relacionado un tema que es la psicología, del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la terapia psicológica. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la psicología, en qué consiste, de qué rama se apoya, de qué nos sirve a las mamás, a las educadoras, a todos los que somos terapeutas. Hay muchísimas formas de involucrarse con la psicología. ¿Qué te parece? Vamos a darles la bienvenida a María Eugenia Falcón Inda. Ella es una psicóloga amiga del programa. El psicólogo Jesús Lucero Alba están aquí para acompañarnos y para eliminar todas las dudas que tengamos sobre el tema. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué les parece si entramos de fondo aquí con el tema? ¿Y qué tal si empezamos a hablar un poquito sobre qué es la psicología? Jesús, ¿puedes abarcar un poquito sobre esto? ¿Qué es la psicología? Claro, mira, la psicología es una ciencia más o menos reciente, aunque ya tiene algunos, ya va colindando con algunas otras ciencias, pero en realidad creo que la psicología tiende a ser parte de lo que es la cultura, cómo se va desarrollando. También tiene que ver con los conceptos que se van dando acerca de la locura, de cómo puede ser tratada a lo mejor la locura, y depende mucho de la sociedad debido a que, ya sabes, hay muchos cambios. La homosexualidad hace unos 100 años era vista como una enfermedad, ¿no? Entonces también tenemos que irnos enfocando en cómo va desarrollándose. En realidad la psicología, muchos dicen que es el estudio de la mente, ¿no? Y todos entramos a la carrera pensando que es el estudio de la mente, pero conforme uno va avanzando se da cuenta que no solo es aunque la mente tiene que ver con todo, pero en realidad muchos sabemos dónde está la mente, o sea, sabemos dónde está el cerebro, pero no la mente, y tiene que ver mucho con todo con lo que colinda, ¿no? Tu ser, tanto con las personas, cómo te llevas con las demás personas, tu forma de comunicarte. Sí, todo ese proceso que relaciona al complejo ser humano, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Maru, ¿tú crees que la psicología está solamente diseñada para los locos? Como se conoce en algunos lugares, ¿la psicología es para cualquier tipo de ser humano? Sí, la psicología es realmente una ciencia y lo que estudia es el desarrollo biopsicosocial de las personas. Entonces, tiene mucho que ver, como nos comentaba Jesús, en la parte fisiológica, en la parte lo que es cerebro, lo que es neuronal, pero también tiene mucho que ver en la manera en cómo nos relacionamos en nuestro medio. En esta parte de si es solamente para los locos, entraríamos en un dilema de saber qué es la salud y qué es la locura, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la perspectiva de cada uno. Actualmente, a pesar de los avances que se han tenido, aparte de ver cómo la gente puede ir evolucionando, aún está el mito de que se va al psicólogo solo cuando estás loco, y en realidad no es eso. Para una persona, para diagnosticar a una persona que tiene una cuestión de locura, sí se necesita un diagnóstico neurológico y un diagnóstico psiquiátrico. Nosotros realmente no es que trabajemos con locos, no necesitas cubrir esa etiqueta para ir a terapia. Claro. Es para cualquier tipo de persona que en algún momento esté buscando opciones y recursos para salir adelante de una situación en la que esté viviendo en ese momento. Claro, podemos decir que la psicología entonces es un proceso que nos puede ayudar, una herramienta de ayuda, de trabajo en cualquier tipo de terapia, por ejemplo, en cualquier proceso educativo, en cualquier proceso de aprendizaje, etcétera. Así es. De hecho, aquí entraríamos un poco, ahora que tocas lo educativo, las diferentes áreas de la psicología, ¿no? Que ahora, por ejemplo, está mucho el auge de la psicología criminal, y es realmente hacer el perfil de personalidad, el perfil psicológico de la víctima o del victimario. Entonces, se está enfocando, se está vinculando con carreras como ciencias penales o como derecho, sin embargo sigue siendo la misma esencia, que es el parámetro para generar el rasgo de personalidad
de la persona que es víctima o es victimario. Claro. ¿En qué consiste una terapia psicológica? Cuando yo decido ir al psicólogo, ¿en qué consiste una terapia psicológica? Bueno, pues principalmente llegas con el mito de que, como lo decía Yamaru, de que vas con un psicólogo porque, como la gente dice, estás loco, ¿no? Pero muchas veces no. Creo que consiste más que nada en llevar una valoración psicológica y un acercamiento hacia cuáles son lo que sufre la persona. Claro. La valoración psicológica muchas veces consta en llevar no solo a la persona, o depende de los enfoques. Hay distintos enfoques en psicología, pero la mayoría trata de ver lo que la persona está sufriendo, cómo se relaciona con las demás personas con las que se está, con su síntoma, lo que está sintiendo, cómo se relaciona con las personas con las que se desarrolla en su medio ambiente. Y pues en sí es eso, una valoración que no solo sea, pues, de cierta manera personal, sino la valoración consiste en, pues, todo el medio en el que se envuelve, porque muchas veces pues las personas sufren debido a que el medio les crea una forma de enfermedad, por así decirlo. Entonces, este tipo de ayuda que podemos llamar terapia psicológica puede ayudarnos para incluirnos un poquito más en la sociedad, dependiendo la situación por la que estés pasando. Tú vas a terapia para estar de una mejor manera incluido en cualquier tipo de sociedad. Así es. Algo que es frecuentemente en consulta clínica es que las personas llegan por los síntomas que presentan. ¿A qué me refiero con el síntoma? Que no puedo dormir, que me siento muy extraño, que todo me genera irritabilidad, que estoy enojado por todo, o que lloro sin saber por qué, que tengo mucho sueño. O sea, son algunos de los síntomas que en su mayoría manifiestan. Entonces, aquí hay algo importante. No tenemos una cultura, y no solamente en la parte psicológica, sino en la parte también de salud, no tenemos una cultura de prevención. Llegamos al médico o llegamos al psicólogo ya cuando tenemos el síntoma, ya cuando nos sentimos que no podemos respirar en un día común, en un día de nuestra semana, porque ya hay una situación que nos está ahogando. Entonces, sí, lo que se busca es, antes que nada, se recibe al paciente, y el objetivo de una terapia es que el paciente encuentre sus propios recursos en un acompañamiento por parte del psicólogo, porque el psicólogo no va a decidir qué vas a hacer tú de tu vida. Exactamente. Entonces, cada persona, siempre, en cada individuo hay los propios recursos. Entonces, aprender a conocerlos, entender nuestro funcionamiento para poder tener un mejor desarrollo social en nuestra vida cotidiana. Claro, Jesús hace ratito hablaba de los enfoques, ¿no? Estos enfoques son los tipos, las clasificaciones que podemos encontrar de terapias. ¿Estos enfoques a qué se refieren? Los enfoques psicológicos te van a decir a qué tipo de terapia debes de recurrir para cierto paciente, para cierta persona. Sí, así es. Por ejemplo, está la parte educativa, que es cuando hay algún problema de aprendizaje. Está la parte grupal, que dependiendo cuál sea la situación, se arman grupos de terapia. Está la terapia individual, la terapia de pareja, la terapia familiar. Y de ese tipo de terapias hay muchas corrientes, que ya entonces estaríamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y de las corrientes, no siempre aplica la misma corriente para el mismo tipo de caso. Tiene mucho que ver con el individuo, tiene mucho que ver con la persona. Hay personas con las que nos va a funcionar más una terapia cognitivo-conductual, hay más que nos va a servir una cuestión de sistémico, ¿no? A lo mejor en cuestión de pareja o de familia, la terapia Gestalt. Hay muchos tipos de terapias que nos pueden ayudar, pero esto es un traje a la medida. Claro. Depende de cada persona cómo se va a trabajar y qué es lo que vamos a trabajar nosotros como herramientas para que la persona logre primero aprender a tomar decisiones, después que tome decisiones y que pueda estar viviendo de acuerdo a ellas. Claro, entonces queda súper claro, ¿no? Que la terapia siempre va a ser un proceso individual, ¿no? Así es. Y la terapia siempre va a tener un enfoque diferente para cada quien, dependiendo de la situación en la que esté pasando. Exactamente. Sí, claro, y hay ciertas polémicas, algunos autores manejan que incluso hay como que es tomado a veces como psicoterapia, a lo mejor ir a tomar un masaje, ¿no? Porque hay 500, 600 formas de psicoterapia, por así decirlo, lo dicen, porque, había un autor que se apellidaba Lazarus, y decía que acerca de la psicoterapia que sea como funcional. A veces a lo mejor no te funciona con psicoterapia, pero a lo mejor con un masaje sales de tu problema, ¿no? O a lo mejor con aromaterapia puedes salir. Bueno, sí, ya sería cosa como de
de cada uno, ¿no? Claro. Saber si la tomas o no, pero Tiene necesidad, ¿no? esa es la polémica, como que existe todavía eso. Claro, esa es una pregunta que nos surgió del público. De hecho, nos mandaron vía Facebook un mensaje preguntando si la terapia psicológica es lo mismo, que si es lo mismo ir al psicólogo o ir al psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? A ver, la diferencia está desde la formación. Para que tú puedas ser psiquiatra, primero necesitas haber realizado la carrera de medicina. Una vez que tú ya eres médico, como especialidad, tomas el área de psiquiatría. Entonces, ya con un conocimiento bien fomentado, entonces tú ya puedes recetar medicamentos porque ya sabes el funcionamiento neuronal, porque ya sabes un medicamento en qué porcentaje se lo puedes dar a un paciente, para qué le va a servir, qué reacciones le va a generar. Ahora, en psicología, estudias la licenciatura de psicología, que no, a pesar de que ves carreras de la licenciatura médica, no te sales en formación como médico y no tenemos la autoridad profesional para recetar a un paciente. Sin embargo, tenemos la obligación ética de aprender y saber los medicamentos, para qué son, cómo funcionan, porque muchas veces va de la mano el tratamiento psiquiátrico con la terapia. Si la persona se queda solamente consumiendo un medicamento, posiblemente sea temporal el beneficio que obtenga. Sin embargo, si te apoyas del medicamento y vas a terapia para hablar, para restaurar, para construirte desde un argumento distinto, entonces ahí es donde se vinculan, pero es muy diferente el psicólogo que el psiquiatra. O sea, tienen que ir de la mano, medicación y terapia tienen que ir de la mano, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, pues qué interesante este tema, qué interesante hablar de la psicoterapia y de todas estas necesidades que tenemos como seres humanos de ayudarnos, ¿no? De alguna u otra forma, y sobre todo pues de saber por dónde ir y por qué camino ir, y cuando no lo tienes claro, pues puedes acudir a un psicólogo y es la persona más preparada que te puede ir guiando sobre el camino, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante de psicoterapia. No se vayan, regresamos. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Get a good feeling, yeah. Yes, I can, doubt, believe, I'm running with this plan. Pull me, grab from the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st, oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip? Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. Amigo migrante, si eres detenido por alguna autoridad, es tu derecho ser tratado dignamente, siempre procurando tu integridad física y mental. Todo extranjero que entre en nuestro país, sin importar su situación migratoria, es merecedor de ejercer sus derechos ante las autoridades. Si eres testigo de algún tipo de abuso hacia nuestros hermanos migrantes, denúncialo al 01800-715-200, CNDH. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos a sus órdenes para ver la retransmisión de este programa en Facebook y en Twitter, en VozU, y estamos en vivo en www.lavozciudadana.com. Estamos a sus órdenes para atender sus dudas, sus comentarios. Denle clic a me gusta, denle clic a todos sus comentarios, por favor. Esperamos sus
elogios y sus no elogios. Bueno, vamos a seguir aquí en compañía de Jesús y en compañía de Maru. Vamos a seguir hablando de la psicoterapia. Es un tema súper interesante. Me gustaría platicar un poquito sobre cómo es la evaluación psicológica. ¿En qué se basa un psicólogo para decir, a ver, vamos a ver, siéntate? ¿Es cierto que llegas y te acuestan en tu sillón así cómodo? Pues, ¿O cómo es esta valoración psicológica? ¿Cómo es esta evaluación? Tú llegas y el psicólogo, ¿qué tiene que hacer? normalmente es visto, bueno, ya saben, todos conocemos a Freud. Entonces el concepto del psicoanálisis era que se tirara en un sillón al cual se le conoce como diván, mientras la persona estaba atrás y escuchaba todo. Bueno, ese concepto viene como de la historia, ¿no? Porque se supone que en la antigüedad había mucha represión, y más cuando fue la época de Freud, ¿no? De todo lo que el nacimiento del psicoanálisis, que era durante la época victoriana. Y pues era un ambiente de mucha represión. Entonces lo que él se enfocó es que muchas personas, cuando tienen un tiempo listo para hablar, obvio te van a hablar de lo que pues no tienen, ¿no? Digo, pues, sus carencias. Y entonces por eso es que era una psicoterapia, bueno, que el psicoanálisis es bastante profundo y nos llevaremos, bueno, no sé, sería demasiado tiempo. Es muy complejo. ¿No? Así y es. Vamos a dedicar un programa al psicoanálisis, ¿no? Sí, sería bastante interesante. Okay. Bueno, la valoración, Maru, no sé. La valoración psicológica, bueno, depende del caso. Entiendo un poco que la pregunta va enfocada más bien a cuando un adolescente o un adulto llega a terapia, ¿cómo se le evalúa? Es importante, primero antes que nada, tomar ciertos datos personales, ¿no? Para ir armando un expediente. Y ya cuando entras a una parte activa de la terapia, entonces es empezar a escuchar a la persona, al cliente, al paciente, qué es lo que lo llevó a decidir tomar la terapia, ¿no? Reconocerle ese primer paso, que es a veces muy complicado y nos lleva mucho tiempo, el decidir tomar la terapia y tomarla, ¿no? Porque no es tan sencillo de hoy voy a llegar, voy a buscar al psicólogo, porque es abrir mi vida a una persona que hasta el día de hoy yo no conozco. Confío en que es profesional, sin embargo no tengo algo que lo respalde. Claro. Es importante saber qué espera de la terapia, qué espera del terapeuta, para qué quiere ir a terapia, qué necesita él de estar en un proceso terapéutico. Eso es básico, porque los objetivos de la terapia sí van enfocados a la necesidad del paciente. Uno como profesional, uno como terapeuta, sabes, te vas dando idea, vas creando un mapa de la persona y de la situación con la que llega. Sin embargo, yo no lo voy a mover hacia donde yo quiero, sino vamos a ir hacia donde él necesita. Yo tengo el conocimiento, yo soy quien lo va a acompañar, sin embargo, él es el que sabe hacia dónde quiere ir. Como quien dice, le tiene que caer el 20 solita, ¿no? Así es. Tiene que llegar a su propia conclusión a partir de sus propias preguntas. Así es, simplemente que a veces no es tan fácil, ¿no? Y en esto va un poco la parte importante de tomar terapia, porque muchas veces en consulta es la cuestión de ¿por qué si puedo platicar con una amiga? ¿Por qué si puedo ir a tomar un café con alguien? Pues me sale más barato, ¿no? Y aparte me la paso padre. Sí, el que te escuche una persona es bueno y es válido. Sin embargo, a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cuáles son tus recursos? Realmente mostrarle cuál es su verdadero panorama, ¿no? Porque él va enfocado en algo. Entonces, por eso es importante también que se haga una evaluación exacta del paciente y hacia dónde se va a ir con el proceso. O sea que la evaluación y la valoración debe ser un proceso sumamente minucioso, ¿no? Porque, así es. Porque no nada más llegas y dices tengo depresión, bueno, mira, vamos a trabajar con esto y doy mi lista de cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es depresión, pero ¿por qué? ¿Para qué? Hay que rascarle, hay que buscar. Yo creo que tiene que ver mucho que en la sociedad todos utilizamos términos de psicología, ¿no? Escuchas en el camión a lo mejor, no, es que estoy deprimido, ¿no? A lo mejor no sería lo mismo con un físico que dice algo de su teoría, ¿no? Entonces, normalmente se encuentran con muchos errores en cuanto a eso, porque llegan con a lo mejor un problema de depresión, o dice soy bipolar, ¿no? Que ahorita está muy de moda eso de decir, soy totalmente bipolar, y a veces... O sea, TOC, ¿no? Y es complejo, porque a veces las personas cuando tienen pues se diagnostican ellas mismas o sus amigos un trastorno de la personalidad complejo, pues a lo mejor ni es eso, solamente que ellos se lo empiezan a crear también porque empiezan a leer de eso y
empiezan a sentir qué es eso y hasta empezar a definir podría ser algo muy importante desde el primer paso. Sí, ahora se habla del rol multifacético que tenemos las mamás, las amas de casa, ¿no? Que somos mamás, somos psicóloga, administradora, contadora, educadora, etcétera, ¿no? Así Pero es. en realidad el psicólogo siempre tiene una base teórica que lo sustenta y siempre tiene un proyecto mucho más profesional que una simple plática de café, como tú decías, ¿no? Así es, aparte nuestra preparación no queda solamente en los años de universidad, es importante para saber con qué psicólogo canalizarme, que esta persona se siga preparando, no solamente en lo académico, sino nosotros tenemos una parte responsable de que nosotros como psicólogos también vamos a supervisión, también necesitamos consultar a una persona que nos pueda orientar, porque el ser psicólogo no nos aparta de ser personas, ¿no? de Claro. ser humano. Entonces muchas veces hay el juicio de ¿cómo si es psicólogo? Ay, está peor que tú, ¿cómo vas a ir con él? ¿No? Situaciones así. En cuanto a lo que comentaba Jesús, tenemos una desventaja por parte de internet que nos ha aumentado el porcentaje mucho en el consultorio, porque los chicos o las mamás o los estudiantes se meten en internet y entonces buscan términos. Y entonces ellos solitos empiezan a autodiagnosticar, sí, yo tengo esto, sí me quita el sueño, sí, el hambre, sí, no sé qué. Y entonces llegan a consulta y ya llegan con una Con su propio psicosis diagnóstico. porque yo ya soy esto, ¿no? Y entonces realmente no lo es. Para que alguien te diagnostique, sí necesitas ir con el psicólogo, no es en una primera sesión, depende mucho el caso. Por ejemplo, en el área de psicología educativa hay que aplicar cierto tipo de pruebas, para el área clínica también hay que aplicar ciertas pruebas proyectivas, y entonces eso no te da el 100% de lo que es un paciente, pero sí te va a dar una herramienta para completar el diagnóstico que tienes respecto a la persona. Claro. Y entonces saber orientarla hacia dónde va a ir el tratamiento. Acabas de decir una cosa bien interesante, Maru. ¿Cómo elijo a un psicólogo? O sea, sí sé que existe esto que se llama rapport, ¿no? Que llego con una persona, me cae bien, me late, sí, hablamos del mismo rollo y todo. Órale, sí, eso se llama rapport, ¿no? Cuando te cae bien, cuando crees que entendemos, que hablamos de lo mismo, igual tienes la misma facha que yo, entonces como que nos entendemos mejor. Pero ¿cómo elegir a un psicólogo? O sea, si yo quiero elegir un psicólogo para mi hijo, me tengo que fijar en su preparación, me tengo que fijar en su especialidad. Definitivamente tengo que buscar un psicólogo especializado en niños, o un psicólogo especializado en depresión, o un psicólogo de parejas. O sea, ¿cómo tengo que elegir al psicólogo? Bueno, antes que nada es importante que sea un psicólogo clínico, ¿no? Sí es importante saber que sea un psicólogo, porque estamos en una época en la que muchos estudiantes o muchas amas de casa toman algún curso con alguna amiga y entonces ya ponen su letrero fuera de la cochera como psicóloga. Hay que tener mucho cuidado. Yo no hago menos ese tipo de talleres, yo no hago menos ese tipo de preparación, pero la razón de que exista la licenciatura como tal tiene un respaldo clave. Ahora, en cuanto a las especialidades, yo sí creo conveniente que se busque una orientación específica, una especialidad, o al menos saber qué tanta trayectoria tiene en ese ámbito. Porque si yo soy un terapeuta familiar, sí puedo tener conocimientos del área infantil. Sin embargo, hay que saber qué tipo de situación está presentando el niño para saber si yo lo puedo atender o no. Como quiera, la experiencia es diferente, ¿no? Así es, entonces sí es importante eso. Ahora, otra situación, es importante poner metas a corto, mediano y largo plazo en la terapia, que tú también vayas viendo avances. Y aquí es algo como una línea muy delgada, porque el avance no solamente tiene que ver con el psicólogo, sino también con el paciente. Si el paciente no va continuamente a sus terapias, si te cancela 2 veces al mes, si de repente tú le das una indicación, si se le deja algún tipo de ejercicio para casa y no lo realiza, el avance va a ser lento y el avance va a ser poco. Y vas a decir, es un mal psicólogo. Exactamente. Ahora, otra cuestión importante es, y tú lo dijiste hace rato, ¿qué tanta confianza me da? Porque puede ser un psicólogo que me lo recomendaron en la universidad mis maestros, que mis compañeros me lo recomendaron, que bueno, la tía fulana va, pero yo al llegar con él o con ella no me sentí a gusto, no me sentí desde la manera en que recibí el trato,
no era algo cómodo para mí, ¿no? Entonces ahí también es importante que el paciente sepa que es su espacio y que se sienta a gusto con lo que está haciendo. Ok, es muy diferente, ¿no? El elegir a un psicólogo y elegir a un amigo, ¿no? O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Un psicólogo tienes que buscarle, o sea, no es el que te recomendó la vecina o la amiga porque a ella le sirvió. O sea, así es más fácil informarte, buscar de acuerdo a tus necesidades. O sea, no es como cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Hay que dedicarle un tiempecito a esto del psicólogo. Bueno, ahora tengo otra pregunta súper interesante. ¿Cómo puede ser, bueno, cómo puedes saber si una terapia está siendo eficaz o no? Hablabas ahorita, ¿no? De que hay que evaluar esos proyectos a corto, mediano y largo plazo y ver si está siendo productiva o no tu terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es eficaz? Tú puedes decir, híjole, no, es que no me está sirviendo, no, es que no, yo voy 2 veces por semana y nomás no la hago, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber si en realidad te está funcionando o si de plano tienes que cambiar de psicólogo o tienes que cambiar de terapia o si no es lo que buscabas? En alguna ocasión a mí me sucedió, ¿no? Que llegué con un psicólogo y me estaba hablando de autoestima y de cosas, y yo decía, es que yo no venía por autoestima, ¿no? Yo venía por otra situación. ¿Y cuál? Que a la mera hora lo que yo necesitaba era autoestima, ¿no? Entonces, tú a lo mejor dices, no, este cuate igual y no lo está haciendo, ¿no? Pero en realidad es lo que necesitas. Como hablábamos hace rato de ese proceso, hay que rascarle, ¿no? O sea, si vienes por depresión, si vienes por X problema, pero no es ese tu problema en sí. El problema de la depresión es ver por qué estás en ese rollo, ¿no? Ver qué te está causando eso. Pues a lo mejor tú dices, no, yo quiero que me diga que la depresión no existe, ¿no? Y en realidad no es así. En realidad estás escarbando otros procesos que hay en ti que hay que responder, que hay que terminar primero. Y no en sí la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si está siendo buena tu terapia? Esto es algo importante porque a veces los pacientes lo que buscan es que se les quite el síntoma, o sea, el malestar que están viviendo en ese momento, pero no le muevas más, hasta ahí. Sí, no, yo quiero que me ayudes con esto, pero nada más, no, yo no voy a cambiar, no, a mí no me interesa, no, de mi mamá ni hables, ¿no? Entonces, eso depende mucho del paciente. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero hay un momento en el que te quedas tú contigo mismo y el paciente sabe que algo está moviendo dentro de ti. Sabe a lo mejor, como tú comentabas, bueno, ¿y por qué me habla de esto si no tiene nada que ver con lo que me está pasando? Sin embargo, algo está moviendo en tu persona. Ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta que realmente estás trabajando, ¿no? También muchas ocasiones hay una parte de la terapia que se llama confrontación y es mostrarle al paciente la realidad de lo que está viviendo. No a todos nos gustan que nos digan las cosas, entonces claro. A veces menos lo real, que es lo que más duele. Exactamente, entonces a veces en ese punto es donde dice el paciente, no, esto no sirve. No me está funcionando. No, la verdad es que mejor no. Sé que hablar de eso, ¿no? De la importancia que tiene el que tú como paciente te abras, ¿no? Que tú como paciente digas, bueno, a ver, si le está metiendo por aquí, a ver, voy a dejar que le busque a ver si en realidad es lo que a mí me está afectando, ¿no? Exactamente. O sea, es bien importante que tú como paciente, pues digas con el terapeuta, bueno, me voy a abrir, si estoy confiando en ti, voy a confiar pero plenamente, ¿no? Exacto. Porque si necesito ayuda, si requiero apoyo, pues bueno, yo también tengo que dar y mucho, ¿no? Así es, ese es un trabajo personal. Claro. Yo muchas veces le comento a mis pacientes, ¿no? O sea, aquí estamos subiéndonos los dos a un mismo auto. Tú eres quien va a encender el carro, tú eres quien va a manejar. Y yo te voy a decir, yo voy a ir junto a ti. Te voy a decir, hay alto, hay verde, hay la bolita, hay hoyo, el tope, y tú vas a decidir si te echas a la bolita, si te pasas el alto o frenamos para pasar el tope. Y yo voy a ir junto a ti. No es que yo maneje tu vida, en sino realidad que vas a poder tú. cambiar de conductor, ¿no? O sea, siempre vas a ser tú, entonces. Exactamente. O sea, ponte las pilas, ¿no? Exactamente. Hay un tema bien importante relacionado con esto de la terapia, es un tema, bueno, básico, ¿no? ¿Cuántas personas no estamos lejos de este proceso de la terapia por los costos, ¿no? Muchas personas creemos que la terapia es cara, tiene un alto costo, que no tenemos acceso a ella, que hay muchas formas de que se nos dificulta la vida por ir a una terapia, ¿no? Entonces, cuando sabemos que la necesitamos o que es necesaria.
pero existen algunos medios, algunas instituciones, algunas formas donde podemos acudir a la terapia sin necesidad de tener que cumplir con un costo tan elevado. Existen terapias privadas, particulares, públicas, no sé, hay diferentes instituciones. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresando hablamos un poquito de este proceso de apoyo en las instituciones públicas y privadas que nos pueden otorgar apoyo psicológico? Ok, claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can, doubt, believe, I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, they have me. I'll be the president one day. January 1st, oh, you like that gossip? Like you the one drinking what God sip. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. Bueno amigos, estamos de regreso, es un gusto estar aquí con Mario y con Jesús, es un gusto poder hablar de esto y quitar algunas dudas que tenemos y tabúes, sobre todo relacionados con la terapia psicológica. Es muy importante que ustedes nos hagan ver sus comentarios en vía Facebook o Twitter a través de VozU y en www.lavozciudadana.com. Estamos ahí para atenderlos, para recibir sus comentarios. Estamos hablando un poquito sobre los diferentes tipos de terapia, los costos y demás. Este proceso de decir, bueno, necesito una terapia psicológica, de aceptarlo, de ir y buscar y demás, ya cuando encuentras un buen terapeuta, te encuentras con que al salir de su consultorio te dicen, sale, gracias, son 500, 700, 1000, depende, ¿no? Hay una cantidad diferente de costos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Hay muchos tipos de terapia, sí, hay muchas formas de ayudarnos, pero cuando tenemos un costo elevado en una terapia que me está haciendo bien, bueno, pues si puedes hacer el esfuerzo, lo haces, ¿no? Y demás. Pero existe terapia psicológica en el sector público y en el sector privado, obviamente sí, es el que hablamos de los costos elevados, pero Jesús, ¿podemos encontrar terapia psicológica en el sector público? Claro que sí, hay distintas instituciones. Está el Instituto Poblano de la Mujer, está el Instituto, bueno, en realidad no me acuerdo bien las siglas, pero es de la familia. También, DIF, seguramente también DIF tiene mucha atención. Y bueno, principalmente si vamos a a resolver problemas como prevenir, podría ser el Instituto Poblano de la Juventud, que bueno, ahorita tiene demasiada demanda y está muy visitado. Precisamente Maru nos acompaña de ahí, del Instituto Poblano de la Juventud, donde hay una infinidad de apoyos, no solamente a la juventud, ¿no? Y si es un proceso o una dificultad de personas mayores y demás, bueno, seguramente ahí nos canalizarían a un centro adecuado, ¿verdad? Así es. Mira, tú acabas de comentar algo importante. Tú decías que si se puede, se hace el esfuerzo.
realmente es como ir al dentista, es como ir al cardiólogo, es como ir a un médico. La diferencia es que como no nos sale un cuerno por la frente y entonces no se nos ve y todo el mundo se da cuenta, entonces desvalorizamos un poco, Bueno, ¿no? pues todo lo que sale por la boca está peor. Está un poco peor, ¿no? Y trasciende un poco más, pero bueno, sí es importante tomar en cuenta que la responsabilidad que se tiene como psicólogo y la preparación, bueno, la licenciatura nadie te la regala de entrada. Segundo, sí muchas veces es que no se valora el trabajo del psicólogo y entonces, dependiendo de la corriente, por ejemplo, en el Distrito Federal una terapia de psicoanálisis está alrededor de 850, 900 pesos la sesión. Si tú no llegas a sesión y no cancelas, de todas maneras la tienes que pagar. Claro. Aquí en Puebla sí hay ciertos parámetros para cobrar la terapia, ¿no? Hay chicos que apenas van saliendo de la licenciatura y empiezan a poner su consultorio y entonces cobran 50 pesos la sesión, ¿no? Hay personas que cobran 500 pesos la sesión, va dependiendo mucho. Ahora, por ejemplo, no se cobra igual la terapia familiar que la terapia individual. Eso también tiene que ver el tipo de terapia que se está llevando. En la terapia de pareja, cuánto se cobra. Entonces, está en promedio entre 400 y 500 pesos, un costo aceptable por la terapia. Si tú vas hoy a un pediatra, te cobra 650 la consulta. Y también vas a encontrar pediatras que te cobren 300, ¿no? Pero tú vas a decidir qué tipo de atención quieres recibir, ¿sí? Entonces, el costo, pues yo muchas veces me doy cuenta que no es tanto lo que paga el paciente, sino también el costo de querer cambiar o de querer hacer cosas en tu vida. Porque a veces les es muy fácil, hay personas a las que les es fácil solventar 300 pesos a la semana y lo pagan con un psicólogo. Sin embargo, llegan a la sesión y no quieren realmente trabajar. Entonces sí es como un doble costo, pero los resultados y el objetivo que obtienes es realmente satisfactorio y no es momentáneo, sino es trascendente. Claro, es de por vida, ¿no? Así es. Sí. Entonces, vale la pena, ¿no? Invertirle al psicólogo, Así porque es. igual que le inviertes al otorrino, igual que le inviertes al alergólogo, a lo mejor sí, seguramente tienes que ir una vez por semana al psicólogo y te saldrá un poco más caro, pero no vas a ir toda la vida al psicólogo, ¿no? Exactamente. Seguramente serán 2 meses, 3 meses, a lo mejor hay tratamientos incluso más largos y donde seguramente te citan una vez al mes, una vez a la quincena, Así es. etcétera, ¿no? Pero el resultado pues obviamente va a ser mucho más satisfactorio, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es muy importante hacer la observación que seguramente es un gasto fuerte, es un buen incentivo el que tienes que pagar, porque seguramente es un servicio muy importante, ¿no? La salud pues siempre va a ser prioridad y la salud psicológica creo que debería de ser prioridad ante todo tipo de evento que se sucede en nuestras familias. Si nosotros atendiéramos todas estas necesidades psicológicas, bueno, ¿cuántas broncas no te evitarías en el colegio, en la clase especial, ¿no? En la familia, Con la los pareja. primos, con la pareja, la familia, ¿no? Ya eso que te incluye en cualquier grupo social, ¿no? Entonces es bien importante pues apostarle un poquito a la terapia psicológica, ¿no? Bueno, hay muchísimos tipos de terapia, dependiendo de tus necesidades, dependiendo de todos los aportes que tú des al terapeuta y demás. El psicólogo puede elegir una terapia gestal, una terapia de juego, una terapia dependiendo del problema que estés llevando a cabo, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de terapias alternativas, ¿no? Que es lo que tú comentabas, que toman las mamás, las personas toman un curso y se vuelven licenciadas en terapia alternativa, ¿no? Estamos hablando de flores de Bach, de masajes, de aromaterapia, neurolingüística. Claro, de programación neurolingüística, cuando en realidad la preparación yo creo que es constante y actualización, se requiere de actualización completa, ¿no? Y constante. Entonces, pues no echamos de menos a estas personas que aprenden y que nos comparten conocimientos y demás, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Una terapia alternativa, pues sí puede ser parte de este proceso, sí puede formar parte del equipo, ¿no? De trabajo y demás, pero siempre hay que trabajar en conjunto, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre hay que preguntarle al psicólogo, oye, estoy tomando flores de Bach, ¿puedo complementar? No, pues perfecto, ya tu psicólogo te dirá, ¿no? Y al momento de ir con el neurólogo, con el psiquiatra, oye, estoy tomando terapia psicológica y estoy tomando flores de Bach y aparte estoy yendo una vez a la semana a yoga, ¿no? Para que también el psicólogo y el neurólogo, el psiquiatra sepan de todo lo que se puede tomar él y pues
pues al final son herramientas que le pueden servir también, ¿no? Exactamente. Como trabajo complementario. Pero bueno, una de estas terapias que está como muy de moda ahora es la terapia asistida con animales. Ahora, yo me encontraba hace poco con un caso de una persona que me decía, voy a vender mi casa, ¿no? O sea, una persona mal informada, obviamente, me decía, voy a vender mi casa porque me dijeron que con equinoterapia, pues mi hijo va a caminar, ¿no? Mi hijo con parálisis cerebral. Entonces yo le decía, mira, la equinoterapia, no conozco mucho sus ventajas, lo poco que he leído, pues sé que es una maravilla. He hablado con personas dedicadas a esto, ojalá algún día tengamos aquí invitados que hablen de equinoterapia. Es una terapia bien interesante, la verdad sí se ven muchos resultados, la verdad está padrísimo, pero no se vale que vendan la idea de que voy a curar a tu hijo con parálisis cerebral, ¿no? Porque todos sabemos que pues no existe la cura, ¿no? Exacto. Entonces no se vale vender ideas falsas de terapeutas así, cuando estamos hablando de una terapia que complementa a otra, ¿no? Entonces es bien importante que ahora que están de moda todas estas cosas de los enneagramas, todas estas cosas que están tan de moda, bueno, pues hay que informarnos, ¿no? No hay que tirarle todo a eso, ¿no? No, yo me voy a curar con flores de Bach 100%. Claro que lo hay, o sea, yo estoy segura de que sí hay gente que se cura con flores de Bach, ¿no? Pero pues siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que estar informados y no dejarnos llevar a lo mejor por algún charlatán o alguien que no esté informado y dejamos en mal a estas personas que se han preparado desde tantos años, por ejemplo en la preparación de flores de Bach, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de terapias. Y en cuanto a la terapia asistida con animales, pues requiere un costo altísimo, pero no deja de ser un complemento terapéutico, ¿no? Así es. Sí son terapias que funcionan, pero hay algo muy importante. A veces en la desesperación de los papás, en haber ya recurrido a diferentes cosas, sí es importante no caer en esta parte de que se nos vendan recursos milagrosos, ¿no? Esa es una. Otra, la parte de la equinoterapia es muy importante que se sepa cuál es la condición de la persona que lo va a tomar. Sí son grandes los avances, sí son efectivos los avances, sin embargo no es para todos los pacientes, ¿sí? Entonces es importante primero informarnos, consultarlo con un especialista. Si está mi hijo en alguna situación específica, pues hablar con el neurólogo o hablar con el pediatra o hablar con el paidopsiquiatra, según sea el caso, y entonces ver realmente si va a ser el avance por ahí, ¿no? Y si realmente tengo la opción económica para llegar a eso, porque en materia pública, hasta donde yo sé, aún no contamos con ese tipo de servicios. Todavía no tenemos, pues estamos hablando de una terapia nueva, ¿no? En una terapia poco llevada a la práctica, donde pues obviamente los instrumentos con los que se trabaja son extremadamente costosos. Así es. ¿No? La piscina de un delfín debe ser muy cara de mantener. Y el delfín también. Y el delfín, obviamente, ¿no? Y bueno, ya, un caballo, ¿no? Un Exacto. caballo requiere muchísimo tiempo, educación, inversión en salud, o sea, es muy, muy costoso, ¿no? Entonces, obviamente en el sector público, pues tal vez todavía no existe este medio, pero en el sector privado sí lo hay, y es importante, pues sí, informarnos y sí, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Como parte de un complemento, o si lo vas a tomar como la terapia en sí, bueno, pues informarte muy bien, ¿no? Así es. Para no tener, pues ninguna desventaja después, ¿no? Bueno, también es bien importante que hablemos un poquito de la terapia en cuanto a... este programa está muy enfocado a la educación especial, entonces, pues vamos a hablar un poquito de la terapia especial, ¿no? De la terapia que requieren los niños especiales, los niños con algún síndrome, algún trastorno de desarrollo y demás. ¿Qué les parece si hablamos de esto después del corte? ¿Sale? Claro. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your bitch bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love,
nosotros, por seguir acompañándonos. Estamos con Mario y Jesús, que estamos hablando un poquito sobre la evaluación psicológica, la terapia psicológica, etcétera. Estábamos diciendo que la terapia especial está enfocada a estas personas con necesidades educativas especiales, como hablamos de los síndromes, los padecimientos y demás tipo de discapacidades que conocemos, pero es muy importante hablar de este aspecto de la terapia psicológica relacionada no solamente con la persona como tal, no solamente con el niño con síndrome Down, no solamente qué tipo de terapia puede recibir una persona con parálisis cerebral, sino la importancia que radica mucho más fuerte en la situación de cómo se convive con una persona especial en la familia, en la pareja, en la situación de hermanos, cómo se convive con una persona especial con alguna necesidad educativa especial o alguna dificultad en cuanto a la relación con un grupo social y demás, ¿no? Este tipo de terapia especial no solamente va enfocada a la persona en sí, ¿no? A la persona especial, sino que va enfocada mucho más al grupo que lo rodea, ¿no? A su contexto, a la familia, a los hermanos, a los abuelos, incluso a los primos, a la persona que más convive, ¿no? Hay un proceso bien importante en cualquier tipo de terapia. Estamos hablando de la negación, de la duda, de todo este proceso que requieres para llevar a cabo un duelo, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener a una persona con necesidades educativas especiales en casa implica una dinámica diferente, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde interviene la labor del psicólogo en este tipo de terapia especial, cuando interviene con toda la familia. Sí, la intervención del psicólogo clínico aquí puede ser en la pareja o en la familia. Siempre cuando hablamos de un grupo estamos hablando de un sistema, es una maquinita y cada una de las personas que estamos en esa maquinita somos una pieza. Habrá piezas más chicas, habrá piezas más grandes, sin embargo todas son importantes. En el momento en que tú a una máquina de reloj le quitas una pieza, el reloj no va a funcionar igual, ¿sí? Entonces en la parte del sistema familiar es lo mismo, cada una de las piezas son importantes. Cuando hay una situación con el paciente identificado, entonces hay que revisar qué efecto genera este paciente con necesidades educativas especiales, cómo los hermanos lo aceptan o lo rechazan, cómo se sienten los hermanos respecto a porque a veces hay sistemas en los que hay rechazo por parte de los hermanos porque lo importante es él, entonces yo debería estar así o asado para que me hicieran caso o para que me quisieran. O en lo contrario es yo soy más importante, yo soy mejor, y entonces rechazo al hermano porque pues él es el que está mal, ¿no? En la pareja, muchas veces, y esto se da siempre que hay hijos, pero se acentúa un poco cuando hay un chico con necesidades especiales. El ritmo de funcionamiento de la pareja se ve afectado porque entonces la atención es mayor para el hijo. A mí ya no me hace caso. O entonces ver de qué manera vamos a trabajar como pareja, porque independientemente si tengamos un hijo, tengamos 10, nosotros seguimos siendo pareja. ¿Cuál es nuestra función como pareja? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Y muchas veces replanteárnoslos para que entonces el funcionamiento vaya en salud y en pro de nosotros mismos. Cuando hay un chiquito así, entonces saber cuáles son nuestros recursos como pareja, tanto económicos como personales, como equipo, para poder manejar y vivir con una situación de este tipo. O sea que es importante el trabajo psicológico tanto en el proceso de aceptación como en el proceso de equilibrio, ¿no? Porque exactamente. No nada más es un ratito, ahí medio la llevamos y ya, ¿no? Sino que es un proceso que lleva a otro y lleva a otro, donde siempre tienes que ir acompañado y guiado de un proceso psicológico. Claro, Así principalmente es. Porque en la situación un poco realista que te dijeran que tu hijo tiene algo, no solo va a impactar con el hecho de que tu hijo lo tenga, sino el impacto que tú creas al que te lo digan y cómo tú lo proyectas con la sociedad. Porque ahora toda la sociedad, bueno, pues de muy mala manera te dicen, pues que es que esa señora tiene un hijo que tiene síndrome de Down, esa señora tiene un niño autista, y entonces de cierta manera tiene una fuerte repercusión, ¿no? Claro. Porque toda la sociedad ya te ve así, ya te etiquetan y ella misma se empieza como a alejar, ¿no? Incluso hasta puede proyectarlo con la familia porque entonces ya le da pena tener ese hijo. Bueno, digo, es una situación hipotética, le da pena tener a ese hijo que está enfermo, pero
lo tiene pena por lo que le digan los demás, porque una mamá es una mamá y creo que la mamá nunca va a dejar de ser mamá. Aunque Así, claro. No, y sobre todo que estamos en un momento donde se está pidiendo mucho por la inclusión, donde se está pidiendo mucho por la legislación, por estas personas especiales, y donde no es posible que todavía tengamos esos estigmas de que, híjole, no, qué pena que no lo vean, ¿no? O qué pena que digan que soy mamá de un niño autista, no cualquier cosa, sino que al contrario, enfrentar la situación, darle frente a este tipo de situaciones, y sobre todo con la seguridad que te da un proceso psicológico adecuado, como el decir, bueno, yo me enfrento a esto y yo lo doy a conocer a la sociedad como cualquier forma normal de vida, ¿no? Así es. Porque de eso depende la inclusión, Sí. que nosotros mismos hagamos ver como normal cualquier situación de la vida. O a lo mejor no que sea normal, pero al menos que estamos informados, porque a veces, bueno, cuando llevan a una persona a una iglesia, a mí me tocó ver una vez que llevaban a una persona a una iglesia y pues a mi parecer tenía parálisis cerebral, no hablé con él, pero todos se alejaron de esa fila de... Sí, hemos ¿Dónde hablado en estaba este ahí? programa del miedo que da acercarte a una persona cuando no sabes qué tiene o cuando no sabes cómo comunicarte, ¿no? Es un miedo, una duda. Entonces es bien importante que ahí los papás, las personas que acompañan a esta persona especial, pues te informen y te digan, ¿no? Bueno, hablábamos en el caso de un niño autista, pues que es bien importante que la mamá llegue y te diga, ah, mira, sí, es mi hijo, no sé qué, fulano, y siéntate junto a él y puedes hablar y no hay ningún problema, ¿no? Así como muy normal, porque muchas personas no tenemos ni idea de cómo tratar a una persona especial. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Lo relegamos por miedo a pedir información. Entonces, si no la conoces, pues pídala, ¿no? Acércate. Porque también eso lo convertimos a ese tipo de personas que, bueno, no son diferentes a nosotros, pero se vuelven grupos vulnerables, ¿no? Que ya son como fuera de la sociedad. E incluso, bueno, estamos siendo extremistas a lo mejor de que sea una enfermedad que sea totalmente notoria. O sea, tú vas en la calle y lo ves y, bueno, dices, bueno, tiene algo. Pero si nos vamos al otro extremo, por decir, los niños que son sordomudos, ellos también viven como grupo vulnerable, porque si tú no sabes, bueno, nosotros como sociedad, yo creo que también tendríamos que tener la información para poder comunicarnos con él. Claro. Porque en determinado caso, que no sea la de malas, surge un accidente y necesitas comunicarte con alguien y no lo sabes. Claro. E incluso ellos también viven en un mundo como de, pues, muy segregado, porque ¿cuántos conocen la lengua de señas? Al menos a nosotros también como profesionales nos falta a veces ese tipo de formación porque no podemos encarar ese tipo de problemas con personas con ese tipo de lengua de señas. Sí lo hay, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la desinformación pues es un punto muy desfavorable para nosotros los educadores y sobre todo cuando estás involucrado en un grupo donde no se maneja, ¿no? Donde no es normal hablar en lenguaje de señas. Y cuando sería tan importante, ¿no? Bueno, hay muchos complementos para la terapia psicológica. ¿Hay algo que complemente a la terapia psicológica? Estamos hablando del apoyo familiar, ¿qué otra cosa puede complementar mi terapia psicológica? Mira, la terapia clínica puede complementarse con diferentes ciencias. Por ejemplo, se puede trabajar en la cuestión legal, se puede acompañar como peritaje, ¿no? En la cuestión de un nutriólogo, cuando hay ciertas características específicas en el paciente, lo pueden canalizar a terapia y entonces los avances van a ser mayores. En cuanto a la terapia clínica, el avance o bueno, el apoyo puede ser de paidopsiquiatra con un menor o en psiquiatría por la cuestión del medicamento. Dependiendo del caso, puede ser también con algún estudio neurológico que nos pudiera dar mayor información respecto a lo que se está haciendo. Muchas veces también se puede acompañar de ejercicio, de alimentación, de algún tipo de lecturas que son importantes, las bibliografías que nos den. Hay que cuidar mucho esas referencias, ¿no? De qué idealización nos están manejando, qué tipo de ideas nos están tratando de administrar, ¿no? Entonces, sí hay otras cuestiones y pues bueno, siempre es muy importante que busquemos lo que realmente nos está haciendo sentir cómodos con nosotros mismos, ¿no? Cómodos, a gusto con nosotros mismos. Porque a veces, no sé, hay pacientes que aunque se les dejan ciertas lecturas,
qué flojera y mejor no, y de repente llegan en una sesión y te dicen, la verdad es que sí, ya terminé el libro y me resistía porque me daba cuenta de esto, o sea, de varias cosas, ¿no? Pero siempre hay algo con lo que se puede apoyar la terapia Hay muchos psicológica. complementos, ¿no? Y qué importante que la terapia psicológica complemente a otras cosas y que otras cosas la complementen, ¿no? Exacto. Como el trabajo familiar, el trabajo en equipo, estas herramientas de las que hablábamos, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante que la terapia psicológica pues no viene sola. Así ¿no? es. Entonces, yo tengo una pregunta muy interesante que nos hicieron ya para terminar. Vamos a abarcar un poquito porque nos las mandaron en vía Facebook. Quiero preguntarles si un psicólogo puede tratar directamente a un familiar o a un amigo. Pues éticamente no. Nosotros, como cualquier otro profesional en nuestra área, somos regidos por un código de ética. Y pues eso está visto como regla, no sé si la número 1, pero sí una de las principales, de que no podemos tratar a personas porque nos envolvemos en vínculos emocionales que evita la objetividad que un profesional puede tener en su trabajo. Ok, súper interesante porque pues puedes ir con tu tío cardiólogo, ¿no? O puedes ir con tu tía dentista, pero no puedes ir con tu tía psicóloga. No es lo más adecuado. La verdad es que no. Hay diferentes situaciones que se intervienen en la sesión terapéutica por las que son importantes que no sea una persona conocida, cercana, y que no sea un familiar. Claro. Y también es muy importante que, de acuerdo al código que menciona Jesús, hay a veces casos o situaciones en las que sabemos que como profesionales no está en nuestras manos atender un caso así. Entonces, canalizarlo a la persona correspondiente, ¿no? No por tener un ingreso seguro a la semana o no por dejar de tener pacientes, entonces yo me quedo con el caso. Sin embargo, sí hay que ser muy responsables en esa parte para hacer la canalización adecuada. Claro, qué interesante es esto. Entonces, a buscarle, nada de ir con el primo y el amigo, ¿no? Así a es, buscarle claro. un buen psicólogo. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Jesús, te quiero pedir algo a manera de conclusión y si nos puedes dar tus datos para estar en contacto contigo. Bueno, pues creo que la psicoterapia radica mucho en lo que uno quiera lograr. Porque al principio lo más difícil, como todos dicen, es darte cuenta y aceptar, ¿no? Que tienes un problema y que quieres resolverlo. Porque muchas veces es como de, va a pasar, o con el tiempo va a pasar, o a lo mejor voy a ya sabes, ¿no? Al bar y con mis cuates o al antro y ya con eso pasa, ¿no? Pero en realidad solo queda como sesgado. Yo creo que la parte principal sería que las personas que quisieran venir ya sea con algún psicólogo, se tomaran el tiempo para pensar si en realidad lo quieren hacer, porque muchas veces parte de su trabajo se ve mermado por lo mismo de que no quieren, y pues nada más son como una condición a lo mejor para que estén bien con su pareja, una condición para que estén bien con su familia, y en realidad solo mediante eso van llevando el problema, pero en realidad no van resolviendo nada. Claro, qué importante es concluir, ¿no? Cerrar ciclos y cerrar espacios, tan importante. Sí, Muy bien, bueno, Jesús, pues, ¿algún dato, algún teléfono donde nos podamos contactar contigo? pues, actualmente estoy en el IPJ, yo creo que los datos los puede dar mejor Maru. Ok. Sí. Bueno, entonces Maru, a manera de conclusión, algún tema que quisieras retomar o tocar. Bueno, para mí la terapia es un arte. La verdad es que es un arte. Cada paciente que atraviesa la puerta del consultorio para mí es una pieza de mármol, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, mucho profesionalismo, mucha responsabilidad en cómo se trata a esa persona, porque no es apagar una computadora y resetearla, ¿no? Sino que lo que se hace es un trabajo que va a trascender, para bien o para mal. Entonces, para mí el dar la psicoterapia es realmente una responsabilidad muy grande y es un arte. Claro, sí. Pues qué importante que vayamos con artistas como ustedes, ¿no? Donde nos formen a la totalidad, ¿no? Porque es muy importante que siempre estemos preparados para cualquier situación que nos presente la vida, y en el momento en el que no lo estamos, bueno, pues que podamos contar con una guía adecuada y profesional como puede ser la de un psicólogo, ¿no? Entonces, qué importante, Maru, tomar esto en cuenta, tomar estos puntos en cuenta, y por favor dame tus datos, en dónde los podemos contactar, en dónde nos podemos comunicar con ustedes. Mira, de manera pública estamos en el Instituto Poblano de la Juventud, que es la 8 Poniente y 11 Norte. Nuestros teléfonos son 232 34 36 con la extensión 158.
Y de manera particular estoy en Diagonal Zaragoza, 1417, y el número del consultorio es 244-2602. Ok, pues estamos muy al pendientes. Cualquier persona de nuestros radioescuchas que quiera más información, pues estamos a sus órdenes, podemos mandar los teléfonos, están apareciendo también en sus pantallas, los que nos están viendo por internet, y estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o comentario. Se las podemos hacer llegar directamente a Maru y a Jesús para que ellos resuelvan cualquier comentario que tengan ustedes. Es muy importante tomar en cuenta que la terapia psicológica no solamente es para unos cuantos, ¿no? Así es. Todos estamos incluidos en la terapia psicológica, todos tenemos derecho a, ¿no? Entonces no hay pretexto de que es muy cara, de que el costo es elevado, de que no hay dónde, ¿no? Hay muchos lugares, tanto en la ciudad como en los municipios, donde pueden prestar este servicio. Es sumamente importante que ustedes acudan a pedir información. A los que se encuentran con nosotros en la ciudad de Puebla, pues ya dimos una opción, que es el Instituto Poblano de la Juventud, y a los que se encuentren fuera de la ciudad de Puebla, bueno, en cada una de sus ciudades y de sus municipios hay un sistema DIF estatal donde seguramente les darán informes. Por favor, no dejen que cualquier situación, por menos importante que parezca, pase. Como lo decías, Jesús, no dejen que cualquier situación pase, porque ninguna situación pasa, todas dejan ahí un poquito estancado y ese poquito se va acumulando, y como la olla express llega un momento en el que truena. Y ojalá tronara como olla express y se nos saliera por los ojos toda la depresión, la tristeza y las cosas, ¿no? Ojalá fuera así, porque la realidad es que lo más triste es que nos puede dar un infarto, nos puede dar un ataque de ansiedad, un ataque depresivo. Entonces, ¿para qué acumular si podemos ir desechando poco a poco, ¿no? Así es. Claro. Bueno, amigos, pues es un gusto que estén con nosotros cada jueves. Los espero el próximo jueves con el tema de ceguera y debilidad visual, un tema sumamente interesante, con invitados muy, muy interesantes. Aquí los esperamos, y por favor no se alejen de su psicoterapeuta, no se alejen de la realidad, ¿no? Búsquenle y rebúsquenle hasta que encuentren al que más les convenga y al que más se adapte a sus necesidades, ¿no? Enfoquémonos mucho a las necesidades educativas de nuestros hijos, sobre todo busquemos dirección, ¿no? Para dirigirlos un poquito más, y los espero aquí el próximo jueves. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias. 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 Cause girl, you're amazing.